Entonces, ya la idea sería que ustedes el día de mañana, en la tarde, por ejemplo, ojalá en la tarde, si quieren pueden ingresar, pueden revisar su nota y ante cualquier duda, reclamación, bueno, queja, lo que sea, pues ustedes me pueden contactar ya directamente para que revisemos la situación. Si de pronto no tienen claro por qué sacaron esa nota o de pronto consideran que la nota no es correcta por algún motivo, lo podemos revisar y podemos mirar el caso. Pero entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ya la inmensa mayoría de actividades fueron calificadas, pero todavía quedan algunas. Entonces ya mañana por la tarde pueden entrar, pueden revisar y pueden preguntarme cualquier cosa. ¿Listo? Asimismo les recomiendo que vayan revisando sus notas de las otras tareas. Si de pronto falta algo que no les haya calificado, porque pues a veces puede pasar que algún trabajo se quede como pendiente. Entonces, si algo falta por calificar o algo por el estilo, entonces me escriben a WhatsApp, me contactan directamente, me indican su nombre y me dicen, bueno, qué actividad quedó de pronto pendiente por calificar, sea de pronto de speaking o de writing, de las tareas que son calificables. Asimismo, si de pronto por alguna razón tuvieron dificultades para realizar alguno de los quizzes, no pudieron hacer, digamos, el quiz número uno, el quiz número 2, el quiz número 4. Entonces, también lo mismo, me contactan eh, para revisar la situación y para mirar qué podemos hacer pues antes de que ya el curso se acabe. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan preguntas. No, profe. Listo, perfecto. Entonces, bueno, esa es la información esencialmente. Quienes de pronto tengan alguna tarea que no hayan alcanzado a hacer, por alguna razón, me contactan para que podamos revisar la posibilidad de adelantarla pues antes de que el curso termine. Si de pronto también me falta calificarle alguna tarea, también me pueden contactar para recordarme qué tarea es y yo la estaría calificando. Mañana ya pueden revisar sus notas de la parte de escritura y recuerden que también estamos en proceso de hacer pues nuestro ejercicio de estudio para el examen final, que ya es la última tarea del curso. O sea, recuerden no confiarse y a pesar de que ya hayan sido juiciosos y hayan hecho todas las tareas, pues no olviden realizar el examen final de aquí al 1 de febrero a más tardar. La idea es que lo realicen para que no se vayan a arriesgar a que de pronto los puntos no le alcancen y no puedan aprobar el curso. Entonces, pues para que lo tengan muy en cuenta, supremamente en cuenta, pues realizar el examen final. De hecho, en la clase de hoy vamos a estudiar un temita más, así como lo hicimos en la clase pasada, pues para reforzar ese estudio del examen final. Y los otros temas del examen final yo los envié a cada grupo, o sea, a los de A1 les envié sus temas y a los del grupo de A2 también les envié sus temas porque pues obviamente los temas son diferentes en cada nivel. Entonces a cada nivel les envié sus temas por WhatsApp, les envié unos videos donde se explican algunos de los temas para reforzar también lo que hemos visto en clase. Quería preguntarles si de pronto han revisado o han tenido tiempo de revisar esos videos que yo envié con esos temas, si han podido estudiar los temas un poco, no han podido estudiar todavía. Cuéntenme cómo van con el examen final. Profe, yo hice uso de las ayudas de los ejemplos que me dio de YouTube para el examen. Listo, listo, perfecto. Igual cualquier duda que tengan de esos videos de YouTube, pues también me pueden consultar directamente a mí. Los demás, ¿cómo van? ¿Se han podido estudiar, sea con esos videos, con otras cosas? ¿Cómo van los demás? Sí, profe, yo he estado revisando los videos que usted mandó y me ha quedado algunas cosas claras. Listo. Algunas cosas. Igual les reitero, dudas que tengan,
pues me escriben directamente, ya estamos un poco más libres porque bueno, estos días era difícil por lo que estábamos calificando y todo lo demás de la tarea de escritura, pero ya estos días están un poco más libres, entonces me pueden escribir, me pueden consultar cualquier duda que tengan sobre el tema del examen final. ¿Listo? Entonces vamos a compartir pantalla por lo pronto. And I'm going to share the presentation. So can you see the presentation? ¿Pueden ver la presentación? Yes, teacher. No, Sí, profe. Sí, profe, claro. Listo. Entonces, bueno, esta clase, algunos de ustedes por chat me habían preguntado como por el tema de los modal verbs o verbos modales. Entonces, esta clase se hace por dos motivos. Primero, porque vi que era un tema de interés para algunos de ustedes, el tema de los verbos modales. Entonces vamos a estudiar algunos. Los verbos modales son varios, creo que son más o menos unos 10, pero digamos que aquí solo vamos a estudiar algunos, como la mitad, porque son los que digamos que están más cercanos al contenido de lo que va a salir en los exámenes. Sin embargo, pues si ustedes tienen interés en profundizar en el tema, pues pueden digamos que ir buscando videos en internet de verbos modales y como que profundizar. Pero por ahora, digamos, en esta clase vamos a ver algunos de los verbos modales, no los vamos a ver todos, pero la idea sí es tener alguna idea al menos general de lo que es un verbo modal y cómo funcionan y todo lo demás. Al menos como para que nos defendamos en lo concerniente al examen final. Vamos a aprender algunos, que son los que yo vi que de pronto aparecían por allí en algunas cosas del examen, y ya lo demás pues lo estudiaremos a su tiempo. Well. Listo, entonces, bueno, lo primero que vamos a ver sobre los verbos modales es digamos que algunas clarificaciones. Los verbos modales son verbos diferentes a los demás. Recuerden que nosotros hemos visto varias veces clases de verbos como play, que es jugar, sleep, que es dormir, read, que es leer, write, que es escribir. Hemos visto varios verbos, pero estos verbos que están acá son verbos especiales porque digamos que tienen una función de ser un verbo que siempre complementa a otro verbo. O sea, cada vez que nosotros vayamos a hacer un verbo, una oración en un verbo modal, necesariamente necesitamos usar otro verbo, ¿sí? Entonces las oraciones con verbos modales se construyen con dos verbos. Entonces como nosotros ya hemos estudiado varios verbos, más o menos ya nos hemos aprendido varios verbos, entonces digamos que esos verbos que nos hemos aprendido los vamos a poder complementar con el uso de verbos modales. Entonces los verbos modales son unas palabritas que acompañan, o sea, son unos verbos pero cuya función es acompañar a otros verbos y darles una intención específica. Entonces, for example, tenemos el primer verbo modal que sería can o cannot y bueno, si nosotros lo pensamos desde una perspectiva de traducción, meramente desde traducción, digamos que aquí can significa poder. ¿Y para qué se usa? Generalmente se usa para hablar de habilidades en el caso de las preguntas se usa como para pedir permiso para algo. ¿Listo? Entonces, en el caso de las habilidades, pues nosotros usando can diríamos lo que podemos hacer, cosas, habilidades que nosotros tenemos. Entonces, la estructura de can suele ser la siguiente: subject, que es el sujeto, el verbo can, el otro verbo que es la habilidad que nosotros tenemos y el complemento. Entonces, digamos que yo, por ejemplo, digo, yo quiero decir que yo puedo digamos, bailar salsa. Digamos, esa es una habilidad que yo tengo, un ejemplo. Entonces lo que yo haría sería, primero coloco mi sujeto, I. El sujeto puede ser I, you, he, she, it, we, you, they, dependiendo del caso. Aquí vamos a usar I porque estoy hablando de mí mismo. Luego seguiría el verbo modal, que sería en este caso can, para decir yo puedo, ¿cierto?
Y como les dije, el verbo modal suele utilizarse para acompañar a otro verbo, ¿cierto? ¿Cuál va a ser ese otro verbo? El de nuestra habilidad. Mi habilidad es bailar salsa. Entonces yo aquí quiero decir que yo puedo bailar salsa, ¿cierto? I can dance salsa. Listo. Entonces, con esta estructura que es muy sencilla, que sería sujeto, verbo can, verbo de el verbo que expresa la habilidad que tengo y el complemento, yo estaría ya utilizando el verbo modal can, ¿cierto? Para decir I can dance salsa. ¿Listo? Si yo quisiera hacer una oración negativa, pues la oración tiene simplemente la única modificación de que en vez de yo decir can't, can, yo digo cannot, ¿cierto? O lo puedo usar si yo quiero en su forma más, digamos que más común, que es en la contracción, que sería, por ejemplo, si yo dijera I can't, en contracción, dance salsa, ¿cierto? Entonces digamos que aquí ya estaría usando una oración negativa para precisamente decir una habilidad que yo no tengo. Entonces digamos que si yo no fuera bueno para bailar salsa, si yo no puedo bailar salsa, pues simplemente digo que no lo puedo hacer y digo I can't dance salsa con la misma estructura, sujeto, verbo modal, pues en este caso en negación, el verbo complementario y el complemento. ¿Listo? Y si yo quisiera hacer una pregunta, por ejemplo, si yo quisiera preguntarle a alguien que si tiene la habilidad de bailar salsa o que si puede bailar salsa, entonces simplemente el verbo modal pasa al principio. Ustedes han visto las clases que hemos explicado de preguntas que siempre, por ejemplo, si es con verbo to be, el verbo to be pasa al principio. Si es con do o con das, el do o el das pasa al principio. Pues aquí pasa lo mismo. Cuando hagamos verbos modales, en la pregunta el verbo modal irá al principio. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podríamos decir can you dance salsa, ¿cierto? Para realizar la pregunta, ¿listo? Y con estas estructuras podríamos hablar de las habilidades o talentos que nosotros tengamos en términos como muy generales, ¿right? No sé si de pronto antes de que podamos hacer algunos ejemplos tengan preguntas o esto esté claro. Questions or no questions. Hasta el momento, claro, profe. Hasta el momento, Listo. Profe, claro. una pregunta. Cuéntame. Buenas noches, primero que todo, profe, y a todos los compañeros. Profe, en este tema del can y el dance, los dos verbos, antes de dance no va el to, el acompañante, to dance. No, porque los verbos modales tienen una estructuración diferente a las estructuras regulares. Entonces yo les he explicado, por ejemplo, en otras clases y yo les he hecho correcciones. Por ejemplo, hice muchísimo esa corrección para la tarea de escritura que yo les decía, bueno, lo que pasa es que cuando ustedes junten dos verbos, entonces para separar los dos verbos tienen que ponerle tú en medio de los dos. Pero digamos que eso aplica con verbos normales. Un ejemplo, digamos que si nosotros estuviésemos aquí, voy a colocar un testigo acá para, digamos, ejemplificar esa posibilidad. Entonces, digamos que yo quiero hacer una oración en la que yo diga yo necesito dormir. Entonces, como yo tengo el primer verbo, ¿cierto? Que es necesitar, y le voy a agregar un segundo verbo, que es el verbo dormir, entonces yo a ese segundo verbo dormir le tengo que agregar la palabra to, I need to sleep, para separar los dos verbos, ¿cierto? Eso no es siempre, en el 100% de los casos no es así, pero en gramática básica, que es los niveles en los que estamos, sí funciona así. Ya ustedes más adelante aprenderán las excepciones a esta regla, pero por lo general nosotros separamos dos verbos que vayan juntos, los separamos con el to que construye el infinitivo para el segundo verbo, ¿listo? De manera que el segundo verbo queda to sleep. Pero eso que tú preguntas, de que si no deberíamos ponerle el tú, la respuesta es no, porque los verbos modales nos permiten solamente utilizar
el siguiente verbo de manera normal, o sea, sin ninguna modificación. Entonces, cuando yo uso el verbo sleep con la palabra to, pues ahí lo estoy modificando. Entonces, en el caso de los verbos modales, como can, siempre el siguiente verbo va a ir normal, o sea, nunca se le va a poner to, por ejemplo, nunca se le va a poner ing. Entonces, digamos que voy a borrar aquí este ejemplo que habíamos hecho y lo voy a trasladar para, por ejemplo, ponerlo con lo que digo que no se puede hacer. Entonces yo, por ejemplo, si yo voy a usar, si yo quiero decir yo puedo dormir para usar el verbo can con el verbo sleep, no me es posible, ¿cierto? No me es posible utilizar este tú. O sea, no debería usarlo. En un segundo que se me corrió la diapositiva. Sí, entonces no debería usarlo, ¿sí? O sea, no estaría bien, ¿cierto? No sería posible porque el verbo sleep debe ir como sleep, o sea, no se puede modificar. Asimismo, nosotros, por ejemplo, nunca podríamos hacer una oración que dijera, por ejemplo, I can sleeping, ¿cierto? Entonces, digamos que tampoco le podría poner ing a ese verbo, ¿cierto? Porque siempre que use un verbo modal, siempre que yo use un verbo modal, el siguiente verbo tiene que ir en su forma natural, o sea, dance sin ninguna modificación, sleep, work, read, believe, think o cualquier otro verbo sin modificación. De hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí en la imagen, miren que aquí en la imagen nos muestra que sería incorrecto, por ejemplo, ponerle la S de tercera persona, que sería incorrecto ponerle el tú. O sea, si ustedes analizan en detalle esta imagen que está acá ilustrativa, ya nos están diciendo que no le puedo cambiar nada al verbo. O sea, después del verbo modal yo pongo el verbo normal. ¿Listo? No sé si la respuesta es ya clara a la pregunta que se hizo o aún hay alguna duda. O sea que, profe, solamente se aplica cuando son dos verbos comunes. Eso, digamos todos los verbos, pero no verbos modales. Digamos el verbo correr, jugar, bailar, dormir, cantar, reír, estudiar, pensar, dibujar. O sea, los verbos normales sí tienen esa regla de que deben separarse con el tú, pero los verbos modales no. Y también digamos que te hago la clarificación que esto que yo te estoy diciendo no funciona con todos los verbos del mundo, porque hay un tema de gramática más adelantado que todavía no lo voy a mencionar tanto para no confundirlos a ustedes con eso, pero digamos que hay unos verbos que no van con el tú, sino que van con el ing, y eso se llama gerundios e infinitivos. Pero eso es un tema que es más adelantado, o sea, por eso no he profundizado mucho en eso. Pero digamos que para que tengamos una idea, en gramática básica, los verbos comunes se separan con tú. ¿Sí? Ya en gramática más avanzada, cuando ustedes hayan avanzado más en su proceso, pues ustedes van a descubrir que no siempre se separan con tú, sino que a veces al segundo verbo se le debe poner ing, dependiendo del verbo. Pero digamos que por lo básico sí sería así. Ok, profe. ¿Y para el tema de esos verbos modales hay algún listado que uno los puede identificar? Sí, pues digamos aquí vamos a ver algunos, o sea, no hay como un listado porque los verbos modales no son tantos, o sea, digamos que los verbos comunes son, no sé, 500, 800, pueden ser 1000, pero los verbos modales no son muchos, son más o menos unos 10. Entonces, digamos, en esta clase vamos a ver algunos, ¿sí? Y los otros no los vamos a ver en esta clase, pero pues ustedes los pueden ir investigando. O bueno, creo que tú igual eres el que me ha preguntado también por el tema de los verbos modales. A los que Sí, tengan, profe. a los que tengan interés por estudiar los otros verbos modales, pues me escriben y yo les comparto ya material para estudiar los otros que no veamos en esta clase. Pero son más o menos 10, o sea, no son tantos como los verbos normales. Es que la duda sí surgió cuando contactamos por interno, profe, era por el tema del do, que es el verbo hacer, ¿no? No lo he encontrado en la lista de los 100 verbos comunes. Ahí surgió fue la idea y la inquietud.
Sí, pero digamos que el do sí es que el do tiene doble función. El do es verbo normal y verbo auxiliar, ¿sí? Entonces digamos que en presente simple usamos el do como auxiliar para que la gente sepa que estamos hablando en presente simple. Pero en otras situaciones podemos usar el do como un verbo. Pero para responder también a esa parte, el do no es un verbo modal. O sea, el do hace parte de los verbos normales y en el presente simple se usa con función de auxiliar. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, ya teniendo claro que esta sería la estructura de can para lo que podemos hacer, no podemos hacer y demás, me gustaría que me den ejemplos. Entonces, vamos a hacer un ejemplito, digamos, afirmativo, uno negativo, una pregunta con estos verbos modales, ¿listo? Con este verbo modal. Entonces, los que quieran participar, raise your hands. Los que no tengan micrófono ya saben que pues pueden participar por micrófono y enviar por micrófono sus, sus ejemplos. Listo, pero por ahora por micrófono, who wants to participate? ¿Quiénes quieren participar? Listo. Bueno, entonces, listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, entonces, con los que estamos aquí en micrófono, vamos a vamos a hacer un ejemplo afirmativo, uno negativo, una pregunta. ¿Listo? Y los que estén en el chat tienen la libertad de decidir. Pueden hacer el que quieran. Pueden hacer un ejemplo afirmativo, uno negativo y o una pregunta. ¿Listo? Let's start with María Emilia. Are you there? María ¿Con Emilia. cuál, profe? Sí, señor. Listo. Give me an affirmative example. Entonces, dime una habilidad que tú tengas, algo que tú puedas hacer, que se te facilite, que se te dé muy bien. High dance, eh, salsa. Pero bueno, tiene que ser diferente porque ese ejemplo ya lo hice yo. Ah, O sea, es que yo venía en el megabús, profe, entonces no la escuché. bueno, entonces mira, piénsalo Bueno, desde la siguiente manera. Digamos que tú, no sé, quieres decir como loco. high right, Ay, dime. right, de escribir. Listo. Pero acuérdate que estamos usando el verbo can también para complementar la oración. O sea, Ah, a ¿cómo ver. dirías tú, por ejemplo, yo puedo escribir? I can write. Listo, muy bien. Entonces, eso sería una habilidad y eso querría decir que tú Profe, tienes la ¿sí habilidad de pronuncié escribir bien? bien. ¿Sí pronuncié bien? Es que yo soy perversa Pronuncia para pronunciar. nuevamente. Pronuncia nuevamente. Right, right. Sí, I can write. ¿Listo? Ah, bueno. Vale. Ay, es Listo, que mi Marimelia. pronunciación es perversa, profe. No te preocupes que para eso estamos, pues para aprender, no te afanes. Right. Jose, are you there? Good evening, teacher. Good evening, Jose. The sample is I can run fast. Ok, I can run fast. Listo, vale. José, muchas gracias. Listo, José nos da el ejemplo de que él puede correr rápido, o sea, tiene la habilidad de correr rápido, ¿listo? Entonces, vamos a mirar un ejemplo negativo. Entonces, vamos a hacerlo por medio de Mabel. Mabel, are you there? Yes, teacher. Listo, Mabel. Give us a negative example. Tú nos vas a dar un ejemplo negativo, o sea, algo que tú no puedas hacer, algo que de pronto no se te dé tan bien o se te dificulte un poquito. Okay, teacher. I can drive a car. Ok, lo hiciste en negativo, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces asegúrate que cuando lo hagas en negativo marques bien para que suene la negación. O sea, no es lo mismo decir I can que I can't. Entonces trata de marcar la negación un poquito más en la pronunciación. Entonces nuevamente. Okay, teacher. I can't drive to car.
Listo, ahí se diría I can't drive a car. O sea, No, ahí se drive a usaría car. la palabra a. A ¿Listo? car. Vale. A car. Listo, vale. Ujú. Muchas gracias, Mabel. Bueno, ya voy a revisar los del chat al final, entonces si quieren síganlos complementando. Edwin, entonces ayúdame tú con una pregunta. Ayúdame con una Profe, pregunta. Dime. bueno, aquí estamos hablando de habilidades, pero por ejemplo, si yo quiero decir que tengo una casa grande, también lo puedo utilizar con can, como I can have a big house. Pues digamos que eso expresaría que tú tienes la habilidad de conseguir una casa grande. O sea, por ejemplo, Ah, ok. que tienes la plata para Ah, poderla tener, ¿sí? Sí, o sea, ok. Sí. la que tú estás haciendo ahí, pues estaría bien. I can have a big house. Ahí lo que estarías diciendo es que tienes la habilidad o la posibilidad de tener eso. Sí, sí estaría bien. Ok, profe. Right. María del Rosario, are you there? Yes, teacher, I am. Listo. Ayúdame con una pregunta. Hazme una pregunta con Cam. Pregúntame si yo puedo hacer algo y yo te voy a responder si sí o si no. Listo, ayúdame con la pregunta, por favor. Okay, teacher. Can you sleep all night? Ok, can you sleep all night? Y a esto yo respondo, bueno, de una vez miramos la respuesta corta como lo hicimos en la clase pasada. Entonces digamos que yo puedo responder a esto de dos maneras. Yes, I can. O puedo decir no, I can't. ¿Listo? En mi caso la respuesta sería yes, I can. Pero si fuera negativa, pues también la podría hacer. ¿Listo? Listo, muy bien. Muchísimas gracias por tu participación y por la de todos los demás. Entonces voy a revisar aquí en el chat. Listo. Entonces en el chat hay una oración que dice I can jumping rope. Listo. Acuérdense que yo les expliqué que los verbos modales no podían modificar el siguiente verbo. O sea, el siguiente verbo no se puede modificar. Por eso aquí en la diapositiva el de I can sleeping con ing aparece como incorrecto. Entonces la oración I can jumping rope no podríamos poner el verbo con ing porque precisamente explicamos que los verbos modales nos impiden que el verbo siguiente tenga modificaciones. De manera que esa oración tendría que ser I can jump rope. ¿Listo? Sin modificación. ¿Listo? Sin ing. Veo otra que dice I can play basketball. Listo, la oración estaría bien, solamente que el basketball sería así la letra C. O sea, la C no es necesaria. La negativa sería I can't play volleyball. Está bien. La afirmativa sería bueno, hay otra negativa que sería I can't swim y I cannot play soccer. Listo. Las oraciones que todos propusieron, digamos, ya con las correcciones quedarían bien. Right. Entonces, ya para pasar digamos, a la siguiente, entonces tendríamos el verbo could. ¿Listo? Entonces el verbo could hace referencia a lo mismo, habilidades en el pasado, digamos que principalmente, y en el caso de preguntas es como para peticiones, ¿cierto? Como para pedirle a alguien que haga algo por nosotros. Generalmente ese es como el uso principal. ¿Listo? Then. Digamos que aquí tenemos un ejemplo de habilidad que sería yo podía tocar la guitarra, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que digamos que en el pasado yo tenía la habilidad de tocar la guitarra, pero pues ya en el presente no la tengo. O sea, es una habilidad, digamos, que se tenía, pero que ya no se tiene, ¿cierto? Entonces, digamos que recuerden que could significa podía, o en el caso de pregunta sería podría, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que retomando el ejemplo, yo puedo decir, digamos, I could, right? Wake up late. Digamos que, un ejemplo, digamos que yo en el pasado, cuando era un niño o lo que sea, yo me podía levantar
tarde, ¿cierto? Y ya no puedo porque, no sé, me levanto temprano por la costumbre o por el trabajo, ¿cierto? Entonces ahí estaría hablando de una habilidad en el pasado. La estructura aquí es la misma, ¿cierto? Entonces digamos que en una oración negativa podemos pensar en algo que yo antes no podía hacer y que ahora sí puedo hacer. Entonces, por ejemplo, en el pasado yo puedo decir I couldn't. Bueno, aquí yo puedo hacerla como I could not o si quiero la puedo hacer como I couldn't, ¿cierto? O sea, uno decide si contrae o no contrae. Entonces digamos que yo puedo decir speak English, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo lo pongo así como negativo, porque yo estoy diciendo que yo antes no podía hablar inglés. O sea, en el pasado yo no tenía esa habilidad, pero ahora sí la tengo, ¿cierto? Entonces digamos que ese sería mi ejemplo. ¿Listo? Y ya en el caso de las preguntas, las preguntas recuerden que es como para pedirle a una persona si podría, es como para solicitar algo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo pedir a una persona, oye, ¿podrías, eh, no sé, digamos, Prestarme plata. exacto, podrías prestarme dinero? Entonces, digamos que en ese caso yo podría poner could, ¿cierto? Porque el verbo modal va al principio, pongo el sujeto que sería podrías tú, el verbo prestar que sería lend, pero como es prestarme sería lend me money, ¿cierto? Ese sería un ejemplo, podrías prestarme plata. Entonces, digamos que ya en la pregunta no hablamos tanto de habilidades, sino que hablamos más como de pedirle algo a alguien, como favores o solicitudes y demás. ¿Listo? Entonces ya teniendo la estructura que es muy parecida a la de Can, la diferencia es que could se enfoca en el pasado y en el caso de las preguntas se enfoca en pedir favores o solicitudes. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. La idea sería que ustedes participen los que puedan por micrófono, raise your hand and participate. Y los que no, pues digamos que por el chat pueden enviar ejemplos y yo les ayudo al final a revisar si están quedando bien o si alguno tiene alguna falla. ¿Listo? Entonces lo mismo. For this part, raise your hands. Levantemos la mano los que quieran participar en esta parte. Right. Edwin, let's start with you. Señor, qué pena, profe. Lo escuché entrecortado. Dale, no te preocupes. Danos un ejemplo afirmativo. Háblanos de algo que antes podías hacer, o sea, que antes tenías la habilidad de hacer y que ya por alguna razón no puedes. I could eat. Bueno, no recuerdo cómo se dice dulces. Sweets, you can say sweets. Okay, sweets. I could eat sweets. Listo, ese sería un ejemplo. Digamos que uno cuando era niño y todo lo demás, uno podía comer muchos dulces y no le pasaba nada porque el cuerpo de los niños y los adolescentes pues es muy resistente. Pero digamos que ya ahorita de pronto, cuando uno ya tiene un poco más la edad de la adultez, entonces digamos que empieza que los problemas con el azúcar, que la hipoglicemia, cosas así. Entonces digamos que ese es un buen ejemplo de algo que podía hacerse en el pasado, pero que por alguna razón ya no se puede hacer ahora. I could eat sweets. Listo. María del Rosario, you there? Yes, teacher. Listo. Another example in affirmative. Danos otra posibilidad afirmativa. Algo que antes podías hacer y ya no. Okay, I could run very fast when I was young. Okay, I could run very fast when I was young. Listo. Entonces digamos lo mismo, cuando uno es niño y demás, que el cuerpo es supremamente poderoso, pues uno corre súper rápido y demás, pero ya ahorita uno le falla la rodilla, bueno, no sé, pasan cosas, uno se fatiga, ese tipo de cosas. Entonces, listo, ahí estaría bien. Right. Mabel, are you there?
Yes, teacher. Listo, como tú la vez pasada habías hecho una oración negativa como para que no te repitas, entonces nos vas a ayudar con una pregunta. Entonces, dame un ejemplo de, no sé, un favor que tú le pedirías a que cualquier favor que tú le pudieras pedir a una persona. ¿Podrías hacer tal cosa? Whatever favor. Okay, teacher. How do you say prestar? Lend. Lend. um, could you lend me a dictionary? Ok. Could you lend me a dictionary? Listo. Esa sería, por ejemplo, una pregunta que uno tendría que hacer seguido si uno estuviera, por ejemplo, en una clase de inglés presencial. De pronto a uno se le quedó el diccionario, pero uno sabe que el compañero tiene, entonces le pide el favor. Could you lend me a dictionary? Si uno quiere sonar más formal, pues uno le agrega la palabra please al final, ¿no? Uno incluso podría decir, could you lend me a dictionary, please? Y digamos que ese please nos da incluso más formalidad. Bueno. Okay, teacher. Catherine, are you there? Yes, teacher. Ok, Catherine, negative example. Háblanos de algo que antes no podías hacer, pero que ahora sí. I could write English. Listo, pero tu oración es afirmativa o negativa. Negativo. Entonces sería I could not, Bueno, para que se entienda. les explico no, es que digamos ahí les explico como el detalle de pronunciación. Si uno quisiera decirlo sin contracción, uno dice could not. Si uno quisiera contraerlo, uno tendría que decir couldn't. Okay. Entonces, porfa, repítela para marcar la negación, ¿listo? Sí, señor. I couldn't write English. Ok, listo. I couldn't write in English. Ahí Write in ahí se English. agregaría el in para decir no podía escribir en inglés, right? Okay. Good, excellent. Entonces digamos que en ese caso estamos diciendo que antes no se podía escribir en inglés, pero que ahora sí se puede, o sea, ya se tiene la habilidad, right? Listo, voy a revisar. Ok, ahí veo ejemplos de Kant con la canción de los Rolling Stones. Sí, ok. Good, could you help me? I could play soccer. Bueno, en la oración que dice I could you speak in public, esa oración está bien, pero no se necesita el you, porque lo que se quiere decir es yo podía hablar en público. O sea, el you no se necesita en esa oración. Y tenemos otra que sería I could play basketball. Listo. Ahí ya las oraciones estarían bien hasta lo que han propuesto. Right. Listo. Ese sería el segundo verbo modal que sería could. ¿Listo? Ya habiendo visto dos verbos modales, pues vamos cogiéndole un poquito la onda o la idea a los verbos modales, ¿cierto? Profe, Sí. ¿cómo se pronunciaría? ¿Could o could? Bueno, en cuanto a la pauta de pronunciación, es importantísimo que la L no se pronuncie. Es decir, voy a leer las oraciones que están aquí en la diapositiva para que ustedes capten la pronunciación. La primera sería I could wake up late. La segunda sería I could not speak English. Y la pregunta sería could you lend me money? De manera que bajo ninguna circunstancia se pronuncie la L. ¿Listo? La L no se pronuncia. De hecho, la O tampoco se pronuncia. O sea, uno no dice cow, sino Q. Could. Right? Esa sería la pronunciación correcta. Gracias, profe. Listo. Bueno, moving on. Bueno, tenemos la siguiente palabra que es would, que es un verbo modal un poquito diferente porque no tiene una traducción formal. La traducción de este verbo would es cuando tú coges un verbo normal del español y le pones la palabra ia al final. Entonces, digamos, por ejemplo, uno tiene comer y en español uno dice comería, o uno tiene el verbo bailar y luego uno dice bailaría, pensar, pensaría, correr, correría, comprar, compraría. Entonces, cuando uno en español usa la terminación ia, es porque está hablando de algo que no es real, sino que es imaginario. O sea, uno, por ejemplo, dice,
bueno, pues yo compraría un carro si tuviera plata, o yo viajaría mucho si tuviera plata, o yo estudiaría francés si pudiera viajar a Europa. O sea, digamos que en el español cuando uno usa los verbos terminados en ia es porque va a hablar de cosas imaginarias, ¿cierto? Entonces, en el caso de would, nosotros lo usamos generalmente para hablar de cosas imaginarias. Compraría, bailaría, jugaría y demás, ¿listo? Para esta clase, como estamos en un nivel A1, A2, que son niveles, digamos, básicos, vamos a aprender la frase más famosa con would, que es la combinación de would y like, para decir que me gustaría. ¿Listo? Entonces yo aquí, por ejemplo, digo I would like, ¿cierto? Me gustaría, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, yo puedo expresar lo que me gustaría en X o Y situación, ¿cierto? Digamos que yo digo, por ejemplo, para mi futuro, yo digo I would like to live in Mexico. An example, ¿listo? Entonces digamos que si ustedes se dan cuenta cuando yo tengo el would al lado del verbo like, lo que yo estoy haciendo ahí es que el verbo gustar se le agrega la terminación IA en español, o sea, pasa de gustar a gustaría. Entonces aquí yo estoy diciendo que me gustaría vivir en México, ¿cierto? Y ahí estoy expresando algo imaginario, porque en realidad no es que yo viva en México ni que lo vaya a hacer, sino que simplemente me gustaría vivir en México. ¿Listo? De la misma manera, si yo hiciera una oración negativa para decir lo que no me gustaría, pues simplemente digo, I would not like to live in Mexico. O si quisiera hacer la oración en una versión contraída, pues yo diría, I wouldn't like to live in Mexico, right? De manera que ahí estaríamos contrayendo diciendo I wouldn't like to live in Mexico. Y si yo quisiera hacer una pregunta, pues digamos que básicamente para una pregunta, pues ponemos como siempre el verbo modal al principio, ponemos el sujeto, que en este caso pues puede ser por ejemplo you, y preguntamos, ¿Would you like to live in Mexico? Que sería como ¿te gustaría vivir en México? Y ahí estaríamos haciendo una pregunta, ¿listo? Digamos que esta frase de gustaría o no gustaría, pues nos sirve para hablar de lo que quisiéramos o no quisiéramos, por ejemplo, para nuestro futuro, en términos de cualquier cosa, ¿right? Entonces vamos a repetir la dinámica para seguir practicando, ¿no? The ones who want to participate on the chat can write, los del chat pueden escribir, and the rest of you can raise your hand and participate with the microphone. Entonces vamos a participar también de las dos maneras, con chat y con micrófono. Los de micrófono levanten la mano y vamos a hablar de lo que nos gustaría o no nos gustaría para nuestra vida, right? So who's gonna do it this time? Okay, Catherine, right? Let's start with you. Yes, teacher. Listo. Danos un ejemplo cualquiera de cualquier cosa que te gustaría, no sé, que pasara en tu vida. I would like to travel Germany. Listo. I would like to travel to Germany. ¿Quieres conocer Alemania, sí? Right. Yes. Good. Listo. Recordándoles como lo mismo que hemos visto en el verbo mal pasado, aquí pasa lo mismo. La L no se pronuncia, o sea, aquí pronunciamos I would like en ese caso. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Edwin, let's go with you. Danos un ejemplo negativo, o sea, danos algo, por ejemplo, de algo que no te gustaría hacer. Que no me gustaría hacer, a ver, profe. O sea, o que no te gustaría vivir, o no te gustaría tener, no te gustaría comprar, right? I would not like to live in Alaska. Ok. Copiando un poco de vivir. Mucho frío, right. Listo, muy bien, buena oración. Y si la quisieras hacer con contracción, ¿cómo la harías? I wouldn't like to live in Alaska. I wouldn't like to live in Alaska.
perdón, to live in Alaska. Right, listo, perfecto. Ahí estaría Gracias. bien la negativa. Right. Mabel, Yes, teacher. ayúdanos con una pregunta, ¿listo? Entonces pregúntame algo sobre que si me gustaría hacer o comprar o ver tal cosa. O sea, hazme una pregunta sobre si me gustaría algo. Would you like to climb the mountain? Ok, would you like to climb the mountain? Digamos que yo puedo responder yes, I would o no, I would not. En mi caso yo respondería yes, I would. Me gusta harto caminar y esas cosas. Sí, sería chévere. Good. María del Rosario, are you there? Yes, teacher. Listo, ayúdanos con otra pregunta para mí. Hazme otra pregunta sobre este mismo tema. Uh, would Would you like to cut your hair? Ok, would you like to cut your hair? Yes, I would. De hecho, mañana voy a eso. Es que como estaba tan ocupado calificando aquí sus tareas de writing, no había tenido tiempo, pero sí, sí, me gustaría mucho. Ya tengo el cabello muy largo, entonces mañana voy a ya sacar un tiempito para ir a la peluquería. Entonces, en ese caso, yo respondería, yes, I would. Right. Listo. Bueno, hasta aquí ya hemos visto 3 verbos modales. Ustedes se dan cuenta que la estructura es muy parecida. Lo que cambia es la palabra y obviamente cada verbo modal tiene una intención. Can es como para el presente, could es como para el pasado y los favores, would es como para el futuro y como para las cosas imaginarias. Entonces ustedes ya ahí van viendo la estructura de los verbos modales un poquito. Obviamente, como les digo, hay más, pero ya se van haciendo una idea. Y si ustedes se dan cuenta, pues el tema realmente de los verbos modales son varios, entonces eso hace que el tema sea largo, pero no es un tema complejo. Yo he visto que ustedes han hecho los ejemplos bien, los han sabido resolver y pues creo que los han entendido. Bueno, voy a revisar un ejemplo que hay en el chat. I would like to participate in the CrossFit game. Listo. Me gustaría participar en el juego de CrossFit. Right. That's a good example too. Good. Listo, entonces el siguiente que tenemos sería la palabra must, que la U se pronuncia como si fuera como una O. Entonces, para que tengan en cuenta ese detalle de pronunciación. Listo, este se pronuncia Profe, como must. Dime. la anterior, el would, también se le quita la L. Sí, se pronuncia would. Ok, profe, gracias. ¿Sí? En ambos la L no se pronuncia. ¿Listo? De hecho, hay otro verbo modal que es el verbo should. Ese no lo vamos a ver en esta clase, pero también hay otro verbo modal que es should y tampoco se pronuncia la L. O sea, en los verbos modales la L no se pronuncia en esos casos. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces en el caso del verbo must significa debe. ¿Listo? Y el verbo deber se usa para hablar de obligaciones, ¿listo? Entonces, en este verbo modal que sirve para hablar de obligaciones, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar de las cosas que debemos hacer, ¿listo? Entonces, bueno, yo voy a dar un ejemplo. Digamos que, no sé, en mi casa, I must cook sometimes, ¿cierto? Digamos que aquí yo lo que estoy diciendo es que yo a veces debo cocinar, o sea, no es una opción, no es negociable, digamos que es una obligación porque es como están divididas las tareas del hogar en mi caso, o sea, algunos días yo cocino, algunos días mi pareja cocina, y digamos que nos dividimos esas labores como, pues como debe ser, digamos, equitativamente, entonces yo lo pongo como una obligación porque es algo que yo debo hacer, ¿sí? Por ejemplo, si yo hiciera una oración negativa, ¿cierto? Digamos que yo podría decir I must not y ahí puedo hablar de algo que yo no debo hacer. Por ejemplo, no sé, si yo lo traslado a estas obligaciones no necesariamente tienen que ser del hogar, puede ser de la casa, de la profesión, de la sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que yo puedo decir, por ejemplo, en una oración negativa, I must not, em, no sé, em, algo que no debe hacer en público. Like, o bueno, no sé, por ejemplo, fight in the streets, ¿cierto?
Entonces digamos que yo considero que no debo hacerlo, o sea, que no es una cosa bien vista o que es algo que no debo hacer, por ejemplo, en los lugares públicos o pelearme con la gente, ¿cierto? Y bueno, la pregunta no la vamos a hacer porque las preguntas, pues la estructura sería la misma, must, verbo, sujeto, verbo, complemento, pero no son muy comunes, ¿listo? Entonces nos vamos a enfocar en las oraciones afirmativas para lo que yo estoy obligado o debo hacer y en las oraciones negativas para lo que yo no debo hacer en un entorno o en una situación o bueno, en algún caso, ¿listo? Right, listo. Entonces los que quieran participar para hacer ejemplos afirmativos y negativos, la misma mecánica. Raise your hands. O por el chat también ya saben que pueden participar. Right. Listo, por ahora tenemos a María Emilia. Listo, danos un ejemplo afirmativo de una obligación que tú tengas en la sociedad, en tu casa, en un lugar específico, en el trabajo, bueno. I must let every day. Ok, can you repeat? I must. Ay, es que me perdone. Let de conducir. Pero, o sea, ¿a qué te refieres con conducir? ¿Conducir qué? Carro. Ah, bueno, pero recuerda que el verbo conducir sería el Debo. verbo drive. Ah, drive. Entonces Entonces ahí la oración sería, ¿cómo I quedaría? must drive. I must drive every day. Every day. Every day. Listo, ya tendríamos el ejemplo de afirmativo, como una obligación, digamos, porque si no conduces, pues nadie te lleva y no llegas al trabajo. Un ejemplo, ¿sí? I must drive every day. Listo, ese sería un buen ejemplo, listo, para iniciar. Mabel, let's go with you. I must eat seafood. No te escuché muy bien. I must eat seafood. Puedes hablar un poquito más fuerte, es que no se te está escuchando casi. I must eat seafood. No sé si soy solo yo o de pronto en el caso de los demás sí escuchan, pero no te estoy escuchando casi. No sé qué pasó, profe. Es que se te escucha pero muy bajito. Entonces trata de hablar lo más duro que puedas. I must eat seafood. Ah, listo. I must eat seafood. Entonces digamos que, no sé, la persona está buscando ciertos requerimientos nutricionales, ¿cierto? O está yendo al gimnasio y le dicen, bueno, tienes que comer o debes comer comida de mar por cuestiones nutricionales. ¿Listo? Ese podría ser un ejemplo. Vale. Listo. Vamos con los ejemplos negativos. Catherine. Ah, bueno, antes de que avancemos, se me olvidó explicar aquí la contracción negativa. Entonces, el must not, si lo contraemos, pues se diría I mustn't. En este caso, I mustn't fight in the streets. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos las dos formas, la contracción normal y la frase sin contracción. Ahora sí, Caterina, ayúdanos con un ejemplo negativo, algo que tú consideres que no debes hacer. I mustn't dance in the street. Okay, right. It could be, right. Mustn't dance in the streets. Right. Edwin. Profe, ¿cómo se dice arrojar o botar? Depende. ¿Qué vas a arrojar? No, que no debo. I must not. Sí, pero ¿qué es lo que vas a arrojar? Ah, bueno, ahí sería, digamos, el verbo throw. No debo botar basura en la calle. Sí, digamos que el verbo sería throw en ese caso. Ok, entonces I must not throw garbage in the street. Exacto, listo. Good. Finally, Okay. María del Rosario, can you give us another negative example? Yes, teacher. I mustn't read without light.
Listo, I mustn't read without light. No debo leer sin luz, pues claro, porque digamos que es un daño para uno, para los ojos. Listo, perfecto. Right. Listo. Terminaríamos con el último verbo modal que podríamos ver en la sesión de hoy, que es el verbo modal may. Este verbo may significa podría. Profe, del anterior, ¿cómo es la pregunta? Igual que la estructura es la misma. Lo que pasa es que lo que pasa es que ¿qué? Lo que pasa es que no la profundicé porque casi no se usa, o sea, no es muy común hacer preguntas con esa palabra, pero digamos que si yo quisiera hacer una pregunta sería como por ejemplo, must you, no sé, must you work on Saturday? On Saturdays, como debes trabajar los sábados. Un ejemplo, si digamos que ahí se haría como esa pregunta de esa manera. Solo que como les digo, pues no es una pregunta tan común de hacer, casi no la usa la gente, pero pues digamos que si tú preguntas la estructura, pues sería igual que todos los modales. Primero el must, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. ¿Listo? Thank you. Right. Listo. En el verbo may, que traduce podría, se habla para posibilidades futuras. Y en el caso de la pregunta, ¿sí? En el caso de la pregunta, se usa también como can para pedir permiso, por ejemplo, para algo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de posibilidades futuras, digamos que yo podría decir, hablando de una posibilidad futura, yo podría decir algo como she may visit me tomorrow, ¿cierto? Un ejemplo. Digamos que yo estoy hablando de que ella podría visitarme mañana, o sea, es una posibilidad, no es seguro, no es seguro que ella vaya a venir, pero hay una posibilidad de que ella venga a visitarme mañana. O sea, ahí estamos diciendo, ella podría visitarme mañana. Asimismo, en una oración negativa, digamos, nosotros podríamos decir, they may not finish the document. Digamos que estaríamos diciendo como que puede que ellos no terminen el documento, ¿sí? O sea, es una posibilidad negativa en ese caso. Y en el caso de las preguntas, recuerden que les decía que el may lo usamos igual que el verbo can como para pedir permiso. ¿Cómo puedo hacer algo? Entonces digamos que yo puedo pedirle permiso a alguien como may I use your phone? Y ahí le estoy diciendo a la persona, puedo usar tu teléfono, pero pues entonces digamos que el may, a diferencia del can, pues es como muy formal. O sea, es una forma de pedir permiso muy formalmente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta en la oración afirmativa y negativa, yo hablo de posibilidades futuras y en el caso de la pregunta yo pido permiso formalmente muy formalmente para hacer algo. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a hacer los últimos ejemplos ya para terminar con el último verbo modal. ¿Listo? Same mechanic, raise your hands, those who wanna participate. Bueno, listo. María Emilia, danos un ejemplo afirmativo de algo que podría pasar en el futuro para ti, para alguien, para cualquier persona. Del verbo de travel, de viajar. Hi, my Ajá. travel to Llanos. Bueno, ok, listo. ¿Sí lo dije bien, profe? Bueno, recuerda que lo único es que digamos aquí la pronunciación es may. May. Hi, may travel to Los Llanos. Digamos que ahí podríamos decir I may travel to Los Llanos, ¿cierto? Te recuerden que este se pronuncia may para los demás que van a hacer el ejemplo, también que tengan la pronunciación presente. Listo, pero sí, ahí el ejemplo está bien. O sea, cuando nosotros decimos I may travel to Los Llanos, estamos diciendo que podría viajar a Los Llanos. O sea, está la posibilidad, pero no es 100% seguro. O sea, puede que sí. Gracias, profe. Listo.
Mabel, negative example. Danos un ejemplo negativo. Okay, teacher. She may not dance reggaeton. Ok. She may not dance reggaeton. O sea, digamos que, un ejemplo, puede que vaya a ver a una fiesta y se va a poner varios tipos de música, pero entonces de pronto hay una posibilidad de que cierta chica no baile reggaetón durante esa fiesta, pues porque no le gusta, qué sé yo, ¿sí? Entonces es una posibilidad. No es 100% seguro, de pronto algo extraordinario pase y al final sí lo baile, pero lo más probable es que no lo haga, right? Good. Finally, María del Rosario, can you help us with a question? ¿Nos ayudas con una pregunta? Recuerden que la pregunta sería para pedir permiso para hacer algo de una manera muy formal. Okay, teacher. May may I bring your pencil? ¿Ahí quieres decir cómo podría traer tu lápiz o qué quieres decir? Tomar, sí, Bueno, tomar entonces prestado. ahí sería may I borrow, se usa el verbo, Borrow, okay. ¿sí? May I borrow your pencil? Listo, may I borrow your pencil? Y ahí lo que estaríamos diciendo es cómo puedo coger o puedo tomar prestado tu lápiz de una manera muy formal. Estaría Teacher, bien. sorry, I have a question. What is the difference between may and cold? Because I can say, may I use your bathroom, or may I use your bathroom? What is the difference between these? Nothing, not much. Digamos que la diferencia no es mucha. Lo que pasa es que could es formal y may es muy formal. Entonces la diferencia sería que tú lo usarías, digamos, como dependiendo la situación. Si tú si tú necesitas ser muy, muy, muy formal, usas may. Si no, pues puedes usar can o puedes usar could. Pero en los tres casos todos sirven para pedir permiso o para solicitar cosas. Digamos que la diferencia es la formalidad. Can es como normal, como formalidad baja. Could es como formalidad media y may es formalidad alta. O sea, may se usa en situaciones donde tú digas necesito ser muy formal. Digamos, no sé, una entrevista de trabajo. Algo así. Es como la situación la que determina la palabra. Okay, teacher, thank you. Profe, Dime. y hablando del tema de May, es que se me asemeja mucho al mes de mayo. Es que es la misma palabra. O sea, pasa lo mismo que... bueno, voy a ir deteniendo la grabación para que no quede tan larga.